Bueno, un muy cordial saludo desde Barcelona a todos los asistentes en muchísimos puntos de España. Yo soy María Antonia von Schönbock, directora del área de socios y eventos. Pues hoy en el Círculo de Comunicación tratamos el tema cómo contribuye la comunicación al negocio en el mundo post-COVID-19. Pues empezamos ya las primeras fases de desescalada en España. Y esto quiere decir que las organizaciones nos encontramos en una etapa en la que necesitamos reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos durante las pasadas semanas y lo que implica para nuestra comunicación. Pues nos tenemos que hacer preguntas como, ¿cómo va a ser la vuelta a la normalidad? O mejor dicho, esa nueva normalidad que todavía no conocemos. ¿Qué impacto tendrá en el negocio la forma en que la empresa se relaciona con su público? Pues es el momento de revisar el relato corporativo. ¿Y qué pasa con la responsabilidad social corporativa? Lo veremos. Hoy queremos reflexionar con vosotros sobre estas preguntas y también veremos el caso práctico de Lidl Supermercados, cómo han vivido ellos en primera línea lo que significa readaptar el negocio y la comunicación en una situación altamente crítica. Antes de ceder la palabra a la primera ponente, queremos recordaros que durante toda la sesión tenéis la oportunidad de enviarnos vuestras preguntas a través del cuadradito de preguntas que tenéis, yo creo, a vuestra derecha. Y después de las charlas, pues, y dentro del tiempo que tenemos disponible, intentaremos contestar a todas estas preguntas. También comentaros que esta sesión se graba y os enviaremos el link al vídeo por si queréis volver a verlo. Y además quería deciros que tenemos un hashtag para la sesión de hoy, que es Círculo de Comunicación. Pues sin más preámbulos, paso a presentar a la primera ponente de esta sesión, que es Esther Benito. Esther es directora del área de comunicación corporativa de Atrevia y es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en Marketing por la UOC. Esther está especializada en comunicación corporativa y de marca para clientes B2B y B2C, con foco en innovación, tecnología y sostenibilidad. Desde 2015 es directora del área de comunicación corporativa de Atrevia, donde coordina un equipo de consultores que diseña estrategias para potenciar la conexión de las organizaciones con sus diferentes públicos. Esther, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Tienes la palabra y te convertimos ahora en presentadora. ¿No te escuchamos, Esther? Hola, muchas gracias, buenos días y gracias por darme la oportunidad de compartir este rato con vosotros. Sin mucho más, pues voy con la presentación porque luego tendremos tiempo de hablar y debatir con ella. Un momentín. Bueno, pues vamos a ello. En principio, la primera parte, pues estaré yo contándoos algunas claves y en la segunda parte, pues hablaremos con Víctor sobre todo, pues cómo ha sido su experiencia en Lidl, qué aprendizajes han extraído de ello y cómo van a ser pues estos próximos meses de desescalada y ver cómo afecta sobre todo a la comunicación. En principio, las crisis es algo que es casi connatural al ser humano, se han vivido muchísimas crisis a lo largo de la historia, por supuesto, y es verdad que en el último siglo pues ha habido también algunas que han sido grandes. Ahora mismo pues la actual se está comparando pues en España con la que hubo en la Guerra Civil, en Estados Unidos con la Gran Depresión. Es verdad que ha sido una crisis muy rápida y global. Y entonces, en ese sentido, pues sí que es verdad que nos estamos enfrentando a un escenario desconocido para todos. Pero sí que es verdad también que todas estas crisis fueron dejando aprendizajes y eran aprendizajes que
supusieron cambios de modelo posteriores. O sea, por ejemplo, toda la parte del estado de bienestar, los sistemas sanitarios, pues nacieron a partir de la gripe de 1918, a partir de las guerras mundiales. Entonces, es probable que el coronavirus pues vaya a suponer también algunos cambios que puedan hacernos que el modelo tanto de negocio como de comunicación se transforme y cambie. ¿Qué nos pasa en comunicación especialmente cuando hay una crisis? Pues que al final la crisis nos ayuda a aprender a mirar de otra forma y a gestionar de otra forma. Porque hay algo que es obvio, que es que tenemos menos recursos, vamos a tener un tiempo en el que los recursos bajan y en comunicación pues especialmente era una de las áreas en las que se focalizaban los descensos en las inversiones o la posibilidad de inversión, pero la realidad es que eso nos obliga a gestionar con mucha más eficiencia y con mucha más creatividad. Y si bien es cierto que la comunicación históricamente ha pasado esto que comentaba, de ese descenso en las inversiones, en esta crisis estamos viendo que la comunicación ha sido muy importante, ha sido necesaria para poder transitar por todas las circunstancias que hemos ido teniendo a lo largo de ella. Me focalizo especialmente en la comunicación corporativa porque quizá para todos es más natural el pensar que la comunicación de servicio, de producto, que va dirigida a reactivar toda la parte de consumo, es más lógica a la hora de reactivar el negocio, pero creo que no debemos olvidarnos de la parte de comunicación corporativa. Obviamente es mi área de especialización, pero sí que lo llevamos viendo ya varios años que en el público en los diferentes públicos, no solamente en el cliente, sino en todos los públicos que tiene una compañía, que es parte de lo que se encarga la comunicación corporativa, es importante no solo saber de nuestro producto, de nuestro servicio, sino conocer la empresa. ¿Qué vemos ahí? Que nos están exigiendo, qué cosas creemos que van a ser claves y por las que se va a necesitar la comunicación corporativa. Pues al final, todo este tiempo lo hemos estado viendo que las empresas necesitaban mostrar a los clientes, a los públicos, a los diferentes stakeholders de la compañía que estaban dando un paso, que estaban actuando de una forma adecuada. Y eso ha habido un requerimiento social a las empresas. Igualmente había que estar demostrando el propósito, qué promesa cumplía la empresa hasta en una situación muy crítica, pero cómo estaba dando servicio, cómo seguía dando ese producto o cómo se estaba comportando incluso por supuesto, con todos sus empleados, ¿no? Tanto si había un ERTE como si no lo había, era muy importante, era clave comunicarlo de una forma totalmente adecuada. La reputación, como sabéis, al final es algo que la comunicación corporativa lo trabajamos muchísimo, pero es verdad que nos encontramos con que la reputación es algo que tienes que ganar muy poco a poco y que se puede perder muy rápido. Entonces, la lección que nos está dando y que en todas las crisis sucede al final es que si no has ido trabajando tu reputación y no es algo que esté trabajado y que conozcan los diferentes públicos, en un momento en el que una actuación rápida o una actuación en un momento crítico pues puede no ser perfecta, si tú tienes esa reputación previa que te avala, te será mucho más fácil recuperarla o por lo menos podrás trabajar para que entiendan esos públicos que ha sido un momento en el que no ha salido todo lo bien que se esperaba, pero que la compañía está comprometida en seguir haciendo las cosas bien. Y luego, por último, la consistencia, sobre todo en lo que comentaba de esa comunicación de producto, de servicio, que a veces nos centramos mucho en ella, pero si no es absolutamente coherente en estos momentos con la parte corporativa, con esa comunicación más de empresa, al final serán esfuerzos que no tendrán una recompensa, porque podemos estar haciendo una comunicación excelente de cliente que si luego aparece algo de cómo estamos tratando nuestra cadena de proveedores, cómo estamos actuando con la comunidad local, que no es coherente, se nos puede derrumbar totalmente. Aquí simplemente van a ser unas claves las que os voy a exponer. Por supuesto, es muy difícil el tener la bola de cristal en estos momentos, pero sí que vemos que tienen una coherencia, sobre todo porque vienen de atrás y lo que ha pasado ahora nos ha pasado como con el teletrabajo, con la digitalización, que se han visto totalmente empujadas estas tendencias y que se han puesto totalmente de relieve. Una de ellas es lo que yo he llamado nueva transparencia. Llevamos un montón de tiempo hablando en las compañías de la transparencia, de la importancia de la transparencia, de cómo compartir los datos con los diferentes públicos, pero nos hemos encontrado con una realidad un poco diferente y es que las compañías han mostrado cosas que hasta ahora pues se hacían de una forma probablemente mucho más, yo lo llamo atrezada, mucho más decorada y ahora han aparecido
cómo eran realmente en ese momento. Pues, por ejemplo, vemos el caso de Lidl, aparecen reponedores, aparecen personas en su trabajo diario que a lo mejor no eran el foco de la comunicación o en algún momento lo habían sido, pero habían pasado mucho más desapercibidas para el gran público. Que vemos aquí, pues un Ecoembes que nos habla de cómo es el sistema de reciclaje, probablemente nos lo lleva diciendo mucho tiempo, pero nunca como ahora habíamos visto el papel que tenían las personas que recogen los residuos o que están recogiendo la basura en una situación en la que si no trabajaban ellos podía llegar a un problema social muy importante porque el resto estábamos confinados, además con una situación de cómo se gestionan todo tipo de residuos. Y luego hay una parte en la que estamos viendo aquí pues estos picnic, tanto de Sanlúcar como ha saltado recientemente de Inditex, los proveedores, pues toda la parte de cómo se hace toda la provisión de las cosas que encontramos en un supermercado, pues probablemente todos sabemos que existe ese proceso, pero tampoco era algo que estuviera en el foco. Y ahora de repente nos damos cuenta que todas esas personas que están trabajando, pues ahora tienen la dificultad de que no tienen ningún sitio donde parar para repostar. No, o sea, pueden parar para repostar, pero no tienen un sitio donde puedan comer porque no está abierta la hostelería en algunos de los sitios por los que ellos pasan. Y entonces hay compañías que han tenido eso en cuenta, les hacen un guiño y algo que quedaba en un guiño, que es proporcionarles un picnic, que probablemente en otro momento quedaba en el ámbito privado o en el ámbito de una relación empresarial, ahora salta, ¿no? Y lo están viendo los públicos, se retuitea, gracias Amancio, gracias por esta iniciativa, y es algo que está hablando mucho de cómo la compañía hace las cosas. Entonces, creo que hay ese doble ámbito en el de se muestran cosas y nunca como ahora lo interno se vuelve externo, y hemos puesto el foco en perfiles que antes probablemente no estaban valorados y no caíamos en la importancia de su labor para poder seguir llevando nuestra vida. Entonces, la cuestión ahora y la pregunta será, ¿qué va a pasar con eso? Si a partir de ahora esa transparencia se va a transformar y va a poner el foco en otros perfiles que hasta ahora no se habían dado, y para la empresa pues también supone el que ya se han acostumbrado a verla de una forma muy auténtica a los públicos. Entonces, hay una decisión en la empresa de si continúa por esa línea, porque es algo que le genera cercanía, ¿no? con sus públicos. Y por eso viene aquí el que tenemos que repensarlos. Nos hemos encontrado con que tenemos unos públicos que nos están requiriendo unas cosas muy diferentes a las que nos requerían hace unos meses. No solamente, pues por supuesto, la parte de empleados, que ahora mismo con la desescalada necesitamos comunicarnos con ellos de una forma muy cercana, y toda la parte de seguridad, de salud en el trabajo, que siempre ha sido algo pues que estaba en una línea de base, pero probablemente estábamos trabajando otro tipo de cosas, pues ahora vuelve a estar en el foco. Todo lo que comentamos de proveedores, la importancia de que esa cadena tenga los eslabones más fuerte posible, porque en cualquier momento que eso falle o en otro momento en el que podamos volver a vivir una situación similar, pues no sabemos, nos encontramos ante un escenario en el que podría volver a suceder. Toda esa cadena, cuanto mejor esté funcionando, mejor podremos dar una respuesta, ¿no? a los otros públicos y, por supuesto, luego el consumidor. ¿Qué hemos visto? Que hay una necesidad de una comunicación personalizada totalmente, que la sensibilidad que hay ahora mismo es muy alta, los haters están probablemente muy activos. Quien era un lover se puede volver un hater en este momento en comunicación. Las situaciones personales va a haber algunas y está habiendo algunas que pueden ser muy complejas, muy dramáticas. Entonces, la sensibilidad de las compañías hacia eso va a ser clave. Si antes la comunicación tenía que ser personalizada y las redes sociales ya nos estaban introduciendo en todo eso, ahora va a haber que ser todavía más cuidadoso. Y luego la parte de interrelación que ya comentaba. Algo que hagamos internamente, no pensemos que va a quedar en ese ámbito, sino que puede traspasar totalmente hacia afuera. Entonces hay que ser muy consciente de esa comunicación y cómo estamos relacionándonos pues, con empleados, con proveedores, lo que estaba comentando. ¿Qué herramientas tenemos? Porque está muy bien, planteo la pregunta y obviamente nos deja esa dificultad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pero es verdad que tenemos dos herramientas ahora mismo, que es toda la parte de escucha en la conversación. Ya es algo que las redes sociales y que las diferentes herramientas cada vez se van sofisticando más. Entonces hay que estar en la conversación y no pensemos que siempre vamos a acertar. Puede haber en alguna ocasión en la que nos confundamos, porque además la celeridad a la que lleva el hacer todas las comunicaciones puede provocarlo, pero si somos capaces de estar escuchando, podremos ser capaces de
reconducir esa comunicación, de volvernos a acercar a ese público, de decir, oye, no hemos acertado, pero estamos entendiendo lo que nos pides y somos capaces de adaptarnos. Y aquí viene la parte de agilidad, empatía, cercanía, el estar cerca, y a veces a lo mejor es una solución individual, en un momento dado nos puede acabar llegando a pasar, hay una solución, una petición individual, pero dar respuesta a esa petición individual nos ayuda a construir la reputación, a construir cómo queremos ser como compañía. Por supuesto, hay un cambio en las prioridades y en el foco, que era lo que comentaba con respecto a los públicos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en los valores de las empresas llevamos trabajando muchísimo en comunicación, cómo transmitir al público, a los diferentes públicos esos valores. Y es verdad que había algunos que estaban ahí, pues calidad, eficiencia, seguridad, que los dábamos por hechos. Y ahora de repente vuelven a estar en el foco, y además nuestros públicos nos están pidiendo que expliquemos como compañía cómo lo hacemos. Ya no les vale con que les digamos, sí, trabajamos en un entorno seguro con todas las medidas de seguridad. No, nos van a pedir muchísimo más detalle, ¿no?, en esas medidas. Entonces, ese cambio de prioridades va a afectar obviamente a cómo estábamos trabajando otras cosas. La sostenibilidad, el medio ambiente, era algo que estos últimos años se ha trabajado muchísimo, pero ahora el requerimiento pues, puede ser mucho más rápido y cercano. Nos encontramos con que las necesidades que va a haber sociales a nuestro alrededor van a estar ahí de una manera muy patente, y probablemente nos exija el repensar cómo estamos haciendo toda esa parte de sostenibilidad. Por supuesto, el medio ambiente nos ha dado un toque de atención, es inminente, está ahí y va a requerir una atención, pero probablemente en algunas compañías pues giremos hacia temas que tengan que ver con biodiversidad, con cuidado de los entornos, que ahora mismo se está viendo que son claves, ¿no?, para evitar este tipo de situaciones y de pandemias. Y nos encontramos con todo esto que tenemos, con repensar los públicos, repensar cómo vamos a hacer el foco, cómo vamos a poner el foco en el propósito, porque ha habido compañías que se han encontrado con una situación muy complicada, en el sentido que ni siquiera estaban pudiendo proporcionar su servicio, su producto. Pues aquí hay casos, un poco de todo, pero por ejemplo, pues ves un Airbnb. Claro, su propósito al final como compañía no es algo que lo puedan cambiar, es proporcionar experiencias en todo el mundo, proporcionar unas experiencias de vida que ahora mismo no se están pudiendo dar. ¿Qué hacen? Pues desde casa los hosts de los diferentes alojamientos nos cuentan cómo es vivir allí. ¿Qué es? Pues una manera de trasladar una experiencia a otra. Por supuesto, todas las marcas de moda también lo han estado haciendo a través de temas que tenían que ver con la música, temas que tenían que ver pues, con sus embajadores de marca, el compartir ese momento, generar un engagement de lujo con sus públicos, ¿no?, una experiencia premium. Y aquí vemos también otros ejemplos, pues desde un VAS que cuando estamos hablando en compañías VOS de innovación, ¿cómo podemos hacer para seguir proporcionando la innovación? Y ha sido muy interesante cómo han conseguido transformar y cambiar su producción o incluso su innovación hacia cosas que tenían que ver con proporcionar mascarillas, proporcionar gafas. Estás dentro de tu ámbito porque estás proporcionando a tus públicos lo que esperan de ti, esperan innovación. Vos, por ejemplo, toda la parte de trabajar Internet de las cosas, que ahora es una de las tendencias que estamos viendo que va a marcar muchísimo cómo vamos a seguir esta pandemia, cómo vamos a hacer para que cuando haya rebrotes se localicen, sea fácil. Incluso la vida en casa también, nos hemos enfrentado a situaciones en las que nuestra casa se ha convertido en nuestra oficina, y entonces tiene mucho que decir. La compañía sigue comunicando, quizá no está haciendo su actividad o su servicio exactamente igual, pero es capaz de hablar de cosas que son muy core en este momento. Y un SEAT, pues por ejemplo, el construir, cambiar su producción a respiradores. No hay mejor ejemplo de cómo puedes poner al servicio y cómo puedes seguir manteniendo tu propósito como compañía y lo puedes estar proporcionando en un momento muy crítico, ¿no?, para la sociedad. Yo creo que todos esos son ejemplos de que al final las compañías son capaces de reinventar su comunicación, pero tienen que seguir manteniendo su esencia, ¿no? Hay una parte en la que el propósito se mantiene a medio y largo plazo, no podemos cambiarlo porque venga una situación como esta, pero como sí está cambiando la forma en que proporciono mi producto o mi servicio,
readapto mi relato. ¿Qué permanece de ahí? Pues el core, esos valores que estaba comentando antes. Esa parte de innovación, no renunciamos a la innovación, no renunciamos a estar cerca de las personas, no renunciamos a la fiabilidad, a la seguridad. Todo eso lo tenemos que adaptar en este relato. No quiere decir que el relato pues, podrá ir evolucionando y en estos momentos creo que va a ser necesario el repensarlo. Y tiene que ver también con cómo vamos a crear valor, ¿no? Hay una parte de la creación de valor que se transforma. Efectivamente, donde yo estaba poniendo el valor ahora mismo no es exactamente igual. La experiencia tiene que ser consistente y tengo que buscarme la forma en la que proporciono esa experiencia consistente, aun no teniendo los mismos medios, las mismas capacidades. Pues pensemos, por ejemplo, la hostelería va a tener que repensar y está teniendo que repensar muchísimo cómo proporciona ese servicio y tendremos que ver cómo seguimos aportando valor al cliente. En este caso, por ejemplo, toda la parte de digitalización de los servicios está clarísimo que va a ser una tendencia muy fuerte, toda la parte de telemedicina, teleformación, todo lo que tiene que ver con los museos, por ejemplo. Probablemente pasará un tiempo hasta que se puedan visitar museos o museos muy multitudinarios, va a ser imposible. Tienes que seguir proporcionando esa experiencia porque quieres acercar la cultura, pero probablemente tendrás que hacerlo a través de tours virtuales, tendrás que hacerlo a través de otras herramientas que se han estado dando ahora, pero que pensemos que van a tener una continuidad. Cuando hubo la primera crisis de coronavirus en China, lo que se vio es toda la parte de telemedicina tuvo un crecimiento exponencial y eso va a ser algo que se va a quedar con nosotros. No es fácil que desaparezca. Habrá un híbrido, pero serán servicios que seguirán estando. Evolucionar las formas de entrega. Hemos visto que en estos momentos, pues al final ha habido una distribución directa, unos servicios de click and collect. Amazon estaba ahí, es ese gigante que estaba en muchos negocios y que es un gigante de la distribución, pero lo que hemos visto también es como otros negocios que eran probablemente de un retail, podemos decir, más tradicional, han implementado rápidamente un gran número de medidas y se han acercado de otra forma, se han aliado con plataformas, con Glovo, con otro tipo de servicios que pudieran proporcionar al cliente. Y luego la parte de premiumización, personalización, sobre todo es que cuando las experiencias tú no puedes proporcionarlas a un gran número de gente, pues tienes que evolucionarlas y que se vuelvan más premium para poder seguir aportando ese valor y para poder seguir teniendo unos ingresos que sean adecuados, ¿no? También a la parte que corresponde de reducción del target final. Algo que creo que, bueno, pues en las compañías con origen en otros países van a tener que enfrentarse, van a tener que reflexionar en todo esto. En parte, pues porque va a haber nuevas formas de producción, se está hablando de reindustrialización en Europa, de si va a haber planes B, probablemente, de traer industrias clave o que haya parte de la producción, la distribución que se vuelva a hacer en cercanía. Y en el consumo, pues lo estamos viendo, hay una llamada otra vez al consumo local, al consumo de productos locales, al turismo local, obviamente, porque no va a haber durante un tiempo o va a ser progresivo el turismo entre otros países. Entonces, ¿qué pasa? Porque seamos una compañía de fuera, no tenemos que renunciar, por supuesto, a comunicar la pertenencia, el arraigo, la contribución, porque al final son compañías que están aquí, que forman parte del tejido empresarial. Hay una parte de compañías que están dando empleo, por supuesto, que están contribuyendo pues, con estrategias de RSC, que están proporcionando trabajo a toda una cadena de suministro de valor, pero cobra más importancia que nunca el que seamos capaces de comunicarlas de forma efectiva a los públicos, porque si no, en esa balanza, el prejuicio que puedan tener se va a inclinar a favor de otras opciones. Entonces, esto es algo que probablemente pues, se llevaba trabajando en las compañías, pero que ahora va a tener un foco importantísimo. Y por último, pues todo lo que tiene que ver con los competidores inesperados, yo creo que es algo que lo hemos visto a lo largo de esta crisis y todas las compañías se han tenido que enfrentar a que quienes eran sus competidores clásicos, ahora de repente no necesariamente son sus competidores, sino que se encuentra con otros o que tiene que competir todavía con más gente. El mercado va a ser complejo en los próximos meses y nos hemos encontrado desde competidores oportunos. Un Disney Plus se lanza justamente en un momento en el que no tenían todavía pensado lanzarlo, pero que era un momento muy oportuno y encajaba muchísimo en el momento actual. Todo lo que comentábamos también de telemedicina, todo lo que comentábamos en esa parte de
esas tecnologías que ayudan, pues también han sido oportunas, se han lanzado ahora todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, obviamente. Otros que son sustitutos, pues nos hemos encontrado hábitos o nos encontraremos con hábitos, el cocooning, el estar en casa ya era una de las tendencias. Bueno, pues ahora de repente nos encontramos con que entre la tendencia de salir en una situación en la que todavía pues no está muy establecido toda la parte de restauración, vamos a encontrarnos con el hogar como un gran competidor, pues desde la pastelería, la bollería, todo lo que nos hemos dedicado en este tiempo. ¿Qué pasará? ¿Se consolidará? No se consolidará, pero está claro que ha nacido un nuevo ocio, hay una sustitución. Y la parte de transformación, la tecnología ha dado un salto de la digitalización, del teletrabajo, hablábamos de muchísimas cosas desde hacía tiempo, pero no había habido un experimento tan grande de cómo se tenía que hacer, y en este momento eso es un salto, y lo que nos vamos a encontrar es con otras tecnologías que estaban en experimentación, pues sobre todo, por ejemplo, tiene mucho que ver en todo el tema del retail, la inteligencia artificial, por ejemplo, es algo que nos encontramos con que se llevaba hablando, pero ahora probablemente tiene todo el sentido que en los probadores haya sistemas en los que no tengamos que entrar a probarnos la ropa, y eso es simplemente un ejemplo de cómo se va a dar un paso más en algunas tecnologías que hasta ahora pues estaban todavía incipientes o se estaba trabajando en ellas, y ahora va a haber una motivación mucho mayor para desarrollarlas. Y simplemente pues aquí un resumen, al final de las claves pues va a haber una parte de una reflexión sobre la transparencia, una reflexión sobre nuestros públicos, dónde ponemos el foco, dónde ponemos el valor para ellos, y luego la parte de pertenencia y competencia, el encontrarnos con que vamos a tener que luchar en un mercado muchísimo más complejo, en el que la comunicación va a ser muy importante para poder poner tanto esos valores como ese arraigo de las compañías. Y sin más, termino aquí la parte de mi presentación. Ahora pues iniciamos este diálogo con Víctor para ver Con un poco Víctor, exacto. Fenomenal. Pues María Antonia, ahora, no sé si quieres introducirle también a Víctor. sí, ahora le introduzco a Víctor. Él es director de comunicación corporativa en Lidl Supermercados. Víctor es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y especializado en gestión empresarial y dirección de comunicación por el Instituto de Empresa. Ha desarrollado su carrera profesional en empresas multinacionales con entornos altamente dinámicos, combinando las capacidades que le ha proporcionado esa doble visión técnica y comunicativa. Desde su incorporación a Lidl hace ya 11 años, ha ocupado diferentes posiciones y ha vivido de cerca la expansión de la compañía aquí en España, siendo el encargado desde 2012 de abordar este reto como responsable del área de comunicación externa e interna. Pues, Víctor, bienvenido, y será muy interesante ver ahora cómo habéis abordado en Lidl Supermercados todo este tema. Y para ello entiendo que Esther te ha preparado un par de preguntas que te hará. Muy bien. Pues muchas gracias, María Antonia, por la presentación. Esther, por también tu presentación sobre la comunicación de crisis en tiempos de COVID. Y gracias a la Cámara por invitarme a participar en este webinar. Es un placer poder compartir con vosotros las experiencias y aprendizajes que hemos logrado reunir durante estas semanas de comunicación de crisis, que efectivamente han sido muy intensas. Muy bien. Pues vamos con las preguntas, un poco alrededor también de lo que he estado comentando en la presentación. ¿Qué papel ha tenido la comunicación con vuestros diferentes públicos en estos momentos previos que ha habido de crisis? ¿Os ha llevado a tener que explorar nuevos canales, a reforzar los existentes? ¿Cómo la habéis orientado? ¿Cómo la habéis trabajado? Pues la verdad es que una crisis como esta ha supuesto un reto en todos los aspectos a nivel de empresa y, como no puede ser de otra manera, también en el ámbito de la comunicación. Por resumir e intentar centrar un poco el debate, porque si no puede ser francamente largo, básicamente el objetivo de la comunicación corporativa no puede ser otro que el de informar y atender las necesidades de información de todos nuestros públicos, ¿no? Y en ese sentido hay un público que es muy evidente, que es el cliente, ¿no? En unos momentos en los que se han
cambiado tantas pautas sociales y de conducta, pues es muy importante trasladar al cliente todo lo que la empresa está haciendo para garantizar la seguridad, tanto de empleados como para ellos en el momento de hacer la compra, garantizar y explicarles que la empresa está garantizando el suministro en las tiendas para que puedan llenar sus cestas de la compra en los momentos en los que esa incertidumbre está palpable en la sociedad, ¿no? Pero creo que desde un punto de vista de comunicación hay un colectivo que es especialmente sensible y al que realmente hemos querido trasladarle mayor atención, ¿no? Que es el de nuestros empleados. Al fin y al cabo, a nadie se le escapa que si Lidl ha podido seguir trabajando y ha sido pudiendo ofrecer a los clientes y a la sociedad en general la posibilidad de comprar en sus tiendas, ha sido fundamentalmente porque los empleados, especialmente los de las tiendas, han estado allí día tras día, pues trabajando, abriendo las tiendas en unas circunstancias muy cambiantes y muy complejas. Y por eso, desde el punto de vista de la comunicación corporativa, hemos querido poner en valor al empleado porque realmente ha sido gracias a él que hemos podido seguir adelante, ¿no? En ese sentido, dos mensajes muy claros. Uno, que no están solos, que tienen detrás una gran empresa que ha puesto sobre la mesa todas las medidas necesarias para poder garantizar que están desempeñando su trabajo en las condiciones más seguras posibles, pero sobre todo, y lo comentabas tú antes, ese reconocimiento a su labor, a su compromiso, a ese esfuerzo mediante el que sin él no habría sido posible realmente poder garantizar lo que la sociedad esperaba de nosotros, ¿no? Hablabas del propósito, el propósito de Lidl en esta crisis ha sido el de poder estar al lado de las familias, de los hogares y trasladarles, decir, que pueden contar con Lidl para llenar sus cestas de las compras y aprovisionarse en estos momentos, ¿no? Y todo esto como contexto y como objetivo estratégico es muy interesante. La realidad ha supuesto, como te puedes imaginar, retos importantes. Por centrarlo en dos puntos. Básicamente se trata de trasladar el mensaje adecuado en el momento adecuado y el canal adecuado, ¿no? La teoría la conocemos todos. Pero, parece fácil, así en la teoría parece fácil. Parece fácil, pero normalmente siempre tiene su complejidad y en estos casos ha sido aún más complejo. Lo resumo probablemente en dos. Hay muchas casuísticas, pero me parece que para poner un poco de síntesis, dos temas importantes. Uno, de más organizativo y otro más inherente a la propia comunicación de crisis. El primero, el organizativo. En el momento en que es más necesario que nunca ser ágil en la gestión de la comunicación, nos hemos encontrado de golpe en que hemos tenido que pasar de la noche a la mañana a teletrabajar. Todo el equipo, de un día para otro, en lugar de trabajar presencialmente, tal y como estábamos habituados a hacerlo hasta ahora, hemos tenido que hacerlo cada uno en sus casas a través de sistemas de conexión digital, como en el que estamos ahora, y de alguna manera eso ha supuesto un gran reto, porque nos ha obligado a replantearnos desde un día a otro el 100% de nuestro trabajo, nuestra operativa, nuestra estructura de decisión, nuestros procesos de validación, etcétera, etcétera. Y realmente ha sido un gran reto. Mi experiencia personal es que al principio evidentemente es complejo, pero a lo largo de los días y a medida que iba pasando un poco el tiempo, creo que hemos conseguido generar una nueva dinámica de trabajo, unos procesos habilitados y válidos para esta nueva constelación digital del trabajo, y creo que el resultado al final de la comunicación ha sido muy, muy satisfactorio. Y de hecho, si eso ha sido así es porque los equipos en sus casas han estado muy conectados, muy enchufados, valga la expresión, y en ese sentido cada uno de sus casas ha remado en la misma dirección para poder hacer un ejercicio de comunicación con un resultado buenísimo. Así que me permito desde aquí darle, si hay alguien que me está escuchando, a mi equipo, pues trasladarle el agradecimiento porque creo que han hecho un trabajo fantástico, y si estamos aquí explicando nuestro caso, posiblemente es porque el resultado ha sido muy bueno. Porque ha sido un caso de éxito. Gracias. Luego, el segundo aspecto al que me quería referir está muy vinculado a la comunicación en los momentos de crisis, ¿no? Normalmente, los departamentos de comunicación estamos habituados a trabajar en base a
timings internos, acompañando a las decisiones de negocio con tiempo para programar y preparar la comunicación y definir la mejor estrategia. La realidad en la crisis, y este ha sido un caso de libro, es que en la realidad va mucho más rápido en muchas veces que las dinámicas de las empresas, con lo cual la necesidad de comunicación se adelanta o es mucho más rápida que la velocidad a la que las empresas están normalmente habilitadas para tomar decisiones. Y eso nos ha obligado, en muchos casos, a ser más reactivos de lo que normalmente hubiéramos querido, ¿no? Y eso siempre es un riesgo. Cuando uno no domina o no pilota la comunicación y es proactivo, pues acaba teniendo siempre está supeditado a cómo va a evolucionar el debate. Yo creo que aquí hay claros ejemplos puntuales que voy a compartir con vosotros para que entendáis cómo ha funcionado todo esto. Y es que precisamente al inicio de la crisis, cuando más en el foco estábamos, era en los momentos en los que la gente se abalanzaba a las tiendas en general para llenar sus carros y estar preparados para el confinamiento, ¿no? Y en ese momento el foco de la opinión pública era: ¿habrá suficiente producto para abastecer a toda la población? ¿Están preparadas las cadenas de suministros para trasladar toda la necesidad a sus tiendas? Claro, en ese momento, como empresa, pues queríamos trasladar esos mensajes diciendo que efectivamente Lidl estaba preparada y estaba tomando las medidas que iban a garantizar que el suministro estaba completamente asegurado. Lo que ocurre es que, evidentemente, en el momento de entrar en esas medidas hay que ir concretándolas, y en el momento en que desde comunicación podíamos ya estar preparados para comunicar, resulta que la situación había cambiado totalmente y el foco ya no era la garantía del suministro, eso se daba por descontado, sino que estaba ya centrado en las medidas de seguridad y la compra segura en los establecimientos. Todo aquello de los aforos, en la que nos hemos visto. Entonces, eso ha sido una sistemática recurrente, ¿no? El ver que desde el punto de vista empresarial estás trabajando para garantizar una serie de operativas acordes a la situación real, que en el momento en que eres capaz de comunicarlo desde una manera bien trabajada, pues el foco mediático se ha desplazado, ¿no? Y eso, en una crisis, pues es la inercia normal de las cosas, y desde el punto de vista nosotros de comunicación lo que hemos querido hacer es tratar de enfocar nuestra comunicación en aquello que nos identifica y que siempre hemos hecho, ¿no? Y en este caso, uno de nuestros mensajes ha sido pues trasladar el compromiso que hemos tenido siempre con el país y en particular con los colectivos más vulnerables, ¿no? Desde hace muchos años tenemos una estrategia de colaboración con bancos de alimentos, con Cruz Roja, con ONG, y en este caso una de las cosas que ha hecho la empresa es volcarse con estos colectivos. Y como no puede ser de otra manera, desde el Departamento de Comunicación lo hemos querido comunicar para dar a conocer estas iniciativas y estos compromisos, y en ese sentido, al ser más proactivos, pues sí que hemos logrado poder enfocar un poco la comunicación. En cualquier caso, ha sido un equilibrio muy importante entre comunicar todo lo más posible, porque todo lo que no comunicas es como si no lo hicieras, y si tú pones medidas de seguridad pero no las comunicas, o dejas que las comuniquen otros y tú no dices nada, parece como que al final no estés haciendo nada, y eso evidentemente es un riesgo de cara, pues en este caso, a los clientes o a tus empleados. Sin embargo, tampoco se puede sobrecomunicar, y es lo que comentaba antes: no puedes comunicar aquello que luego no puedes defender. En un mundo donde la información está descentralizada y está en el mundo de las redes sociales sujeta al escrutinio público, no puedes comunicar aquello que luego no puedes defender. Con lo cual, cada día analizando y monitorizando la realidad y viendo en qué medida pues, este equilibrio entre comunicar todo lo que se pueda y solo lo que se pueda. Sí, yo creo que un equilibrio complicado, pero creo que es muy interesante también lo que comentas, ¿no? Nunca habíamos vivido una crisis con todo eso tan global y con tanta extensión, en la que la necesidad de estar comunicando de esa manera tan rápida y tan precisa hubiera sucedido. Entonces es un gran aprendizaje. Ahí enfocado precisamente en esos aprendizajes, yo creo que ese ha sido muy valioso, ¿no? El que cuando tú no comunicas,
quien está comunicando, si está comunicando tu competencia, puede suponer o puede presuponerse que tú no tienes esas medidas, que es algo que a lo mejor en otros momentos no había pasado. ¿Qué otros aprendizajes hay hacia las compañías B2B o hacia compañías que se estén enfrentando ahora? Vosotros habéis sido un servicio esencial, entonces habéis tenido que estar todo este tiempo en activo, pero hay otras compañías que se están enfrentando ahora a esa vuelta, tanto B2B como B2C. ¿Qué crees que les podrías aconsejar? ¿Qué cosas de lo que habéis vivido les puede ser útil? Bueno, yo creo que ahí las empresas que ahora se estén planteando el desconfinamiento o la desescalada o la vuelta a la normalidad, yo creo que tienen ya cierta ventaja sobre nosotros. Y es que nosotros tuvimos que adecuarnos a esa nueva realidad mientras esa nueva realidad se fraguaba. Es decir, que se tenían que tomar medidas de negocio que afectaban a la operativa desde el ámbito legal, en un marco que cambiaba prácticamente a diario con la publicación de BOEs y de normativa muy seguido. Yo creo que eso, desde un punto de vista de tiempos, creo que ya se ha llegado a un punto un poco más estable. Estamos en la nueva normalidad y de ahí me quedo con la palabra normalidad, en el sentido en que, bueno, pues ahora parece que los tiempos entre cambios y entre los distintos escenarios dejan un poco más de respiro para analizar y tomar las decisiones adecuadas. Y desde comunicación, pues un poco lo mismo, ¿no? En el momento en que nosotros implementábamos unas medidas que eran en un entorno muy cambiante, había que comunicarlas. Y había que comunicarlas de la manera más eficiente y más ágil, porque en muchos casos, y en este caso estoy pensando más en el cliente, también en el empleado, pero sobre todo significaban cambios muy importantes en sus experiencias de compra. Le estábamos pidiendo al cliente que se quedara en la calle esperando hasta que hubiera espacio, que cuando entrara se limpiara las manos, se pusiera guantes y que luego en todo momento mantuviera las distancias de seguridad. Eso es muy intrusivo y a día de hoy, 2 meses después, ya lo tenemos todos muy interiorizados, pero en ese momento era muy importante explicarles y de alguna manera transparentemente trasladarles esa necesidad y esa corresponsabilidad, ¿no? Porque de alguna manera nosotros como empresa podemos poner un montón de medidas, pero que al fin y al cabo quien es responsable de mantener esas distancias de seguridad o esperarse en la calle es el propio cliente, ¿no? Y yo creo que 2 meses después, ese contexto, las empresas que ahora se plantean un poco el reenganche y la desescalada, lo tienen en ese sentido un poco más trabajado. Creo que como empresa, no solo cualquier empresa, ahora lo que sí que nos enfrentamos es a este proceso de normalización, de esta nueva normalidad. Y una de las cosas es precisamente el reenganche, ¿no? En cómo hacer que todas esas personas, y ahora lo focalizo más en clave interna, ¿no? Cómo hacer que todas estas personas que durante 2 meses han estado teletrabajando en casa, se han adaptado a unas rutinas totalmente nuevas, cómo hacer que esa vuelta sea lo más fácil y lo más rápida posible. Porque al fin y al cabo, esa vuelta al trabajo presencial va a ser distinta, ¿no? Esas reglas de distanciamiento social, esos aforos limitados, esas pautas de higiene y limpieza, se van a tener que integrar en nuestro día a día en las organizaciones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la comunicación interna juega un papel muy importante. ¿Por qué? Pues porque hay que empatizar con las personas que han estado trabajando desde casa y entender cuáles pueden ser sus perspectivas, ¿no? Al final, gente que ha estado enferma y afectada directamente por el COVID, hay gente que ha tenido familiares afectados, hay gente que ha estado literalmente confinada durante 8 semanas sin salir de casa y de un momento a otro se ve en la tesitura de tener que volver a trabajar presencialmente. Entonces, desde aquí, la comunicación interna es fundamental. Y en ese caso nosotros básicamente hemos trabajado en 2 ejes. Uno, primero, en explicar todo aquello que hemos hecho a nivel de medidas de seguridad y de adaptación de las pautas y las sistemáticas de trabajo. Y allí, evidentemente, el líder ha puesto todo lo que tiene que poner sobre la mesa, desde reducción de aforos, habilitación de espacios compartidos y, por supuesto, apuesta por la digitalización y reducción de viajes, etcétera, etcétera. Y eso hay que explicárselo y trasladárselo diciendo, mira, nosotros hemos puesto todo lo que está en nuestras manos
para que tu vuelta sea totalmente segura. Y detrás de todo esto hay una empresa que está muy concienciada de lo importante que es esto para ti. Y luego, también, como no puede ser de otra manera, apelar a su responsabilidad, ¿no? En el sentido en el que, bueno, si tú ves que la empresa está haciendo tanto y se lo está tomando tan en serio, es más fácil que uno se sienta aludido al decir, bueno, pues me están pidiendo que respete la distancia de seguridad, que mantenga las restricciones de aforos, que limite al máximo las reuniones presenciales dentro de la casa y que me conecte pues a nivel online, etcétera, etcétera. Y eso es mucho más sencillo si realmente la comunicación está muy trabajada. Y en ese sentido, pues una de las cosas que hemos hecho, que nos ayudó mucho, es hemos puesto cartelería y señalización en todas las oficinas, ¿no? Y en aquellos espacios de las mesas donde no se puede comer, pues hemos vinilado y hemos dicho de una manera cercana y muy empática, es decir, este espacio lo hemos reservado vacío para tu seguridad, ¿no? Y eso es muy importante porque después de 8 semanas en casa, donde no has tenido que mantener las distancias con nadie porque convivías ya con tu núcleo familiar, te expones ahora a compartir espacios con gente con la que hay que mantener esas distancias, ¿no? Entonces, acompañarles, que se sientan acompañados en esa nueva dinámica y en la integración de esas nuevas pautas en sus rutinas diarias, es el objetivo de la comunicación interna. Y en ese sentido, creo que es muy importante el valor que hemos aportado. Nos hemos quedado un poco sin tiempo, si no dejamos tiempo para las preguntas, yo creo que había algunas también interesantes sobre pues, la RSC, la parte de arraigo, que vosotros desde Lidl habéis trabajado también mucho, pero Sí. si te parece, y que, no es, que era algo que comentábamos, que no es algo que se haya trabajado en un momento dado, sino que lleváis trabajándolo mucho tiempo, pero dejamos paso a María Antonia porque si no nos quedamos sin tiempo de preguntas del público. Fenomenal. Sí, Claro. aquí han entrado bastantes preguntas. Espero que podamos hacerlas todas o por lo menos muchas de ellas. Esther Benito comentaba que durante este tiempo hemos sido testigos de nuevos fenómenos como una nueva transparencia. ¿Qué tendencia creéis que han llegado para quedarse una vez que recuperemos la normalidad? Pues yo diría, la parte de transparencia, en realidad son todo tendencias, yo antes lo comentaba, son todo tendencias que ya venían de atrás, que realmente lo que han hecho ha sido cuajar y consolidarse. Creo que en todas volveremos también un pasito atrás. Creo que la transparencia llegará, no vamos a mostrarnos más auténticos, pero quizá no vamos a estar mostrando tanto las tripas. No lo sé, las compañías, esto queda de las compañías el cuánto vamos a querer mostrar de cosas que cuando pase este momento, y también el interés bajará, creo que bajará un poco el interés. De las otras, pues por desgracia, la del mercado, los competidores va a estar ahí, la parte del arraigo va a estar ahí, yo creo que van a ser clarísimas. Las otras, tanto el propósito como toda la parte de repensar el valor, va a depender un poco de cómo evolucione. Pero que va a haber nuevos competidores y que va a haber que luchar en ese mercado, es aseguro. Lo siento porque no es la mejor noticia, pero creo que es la más real. Yo, por completar lo que dice Esther, una tendencia que sí que hemos notado que ya está empezando a mostrarse es lo que decía Esther sobre el arraigo, ¿no? Yo creo que a todos nos es ya bastante claro la factura económica que va a pasar la crisis, y en ese sentido yo creo que la gente empatiza mucho con las dificultades que puede estar pasando el resto de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, una de las decisiones que están en el poder del consumidor es optar por comprar productos de origen local, porque tiene la percepción de que de esta manera ayuda al tejido productivo local a recuperarse y a tratar de salir cuanto antes de la crisis. Y en ese sentido, desde el punto de vista de las empresas, esta tendencia está, cada vez creo que es más consistente, y de alguna manera hay que ver en qué medida la empresa es capaz de responder a esta tendencia. Cuán local es tu surtido, tu catálogo de productos y servicios, y en qué medida se puede volver más local. Y ahí la comunicación solo es un mensajero. Es decir, que nosotros podemos poner en valor si tenemos un producto local y el arraigo que tenemos, siempre y cuando realmente sea así.
Si no es así, evidentemente el mensaje va a ser incoherente y esa sensación de transparencia enseguida va a quedar totalmente desplazada. Incluso para las empresas que tienen ese arraigo y que realmente tienen un gran vínculo con el producto local, si lo comunican de una manera desestructurada y no lo han incorporado ya en sus mensajes de comunicación a lo largo del tiempo, el hecho de hacerlo ahora, a propósito, puede ser percibido también como oportunista y eso en realidad tampoco es muy beneficioso, con lo cual hay que velar, porque realmente poder ver si tenemos la posibilidad de decir que somos locales y si es así, plantear una estrategia a largo plazo. En otro caso, si no, la imagen que se puede dar un poco complicada, ¿no? Yo creo que en esta dirección igual va la siguiente pregunta, medio comentario. Atributos y valor asociados a los atributos equivale a imagen de marca. ¿Es esto nuevo en comunicación? Pues en mi opinión, no. Dice, ¿están realmente las empresas preparadas para entender algo tan antiguo que la imagen de marca es un intangible de gran valor? ¿Y están preparadas para entender que el valor de ese intangible no se mide en criterios de venta, sino de comunicación? ¿Quién de vosotros quiere contestar a esto? Yo creo, pero yo creo que es un poco que va en coherencia con lo que estábamos comentando. Es que no, la comunicación corporativa no, ni la estamos inventando ahora, ni ha venido ahora, y realmente el que no ha sabido entender que la comunicación efectivamente te ayuda a construir todo ese activo, te ayuda a construir toda esa imagen de marca, toda la percepción, toda la reputación, ahora lo tiene muy difícil. Yo creo que lo que decía Víctor es, está muy bien que tú tengas una cosa, si no la has comunicado nunca, o si no está dentro de tu estrategia, o no corresponde verdaderamente a la realidad de la compañía, ahora no lo vas a construir en 2 días. Y es verdad que es difícil que se traduzca en ventas. Yo creo que otra de las cosas también que comentábamos antes con Víctor es que dentro de los criterios del consumidor va a haber varias cosas, pero en términos de comunicación lo que sí sabemos es que una crisis muy fuerte reputacional te va a acabar llevando también a un problema en ventas. No quiere decir que por tener buena reputación a lo mejor vendas más. Lo que sí es por una mala puedes vender menos. Que esa es ahí está el duro equilibrio, ¿no? El difícil equilibrio. Yo, por completar el comentario de Esther, creo que efectivamente hay que ser coherentes con todo lo que se ha hecho y se ha haciendo. Y si en este momento de crisis hemos visto que hay alguna circunstancia en nuestra estrategia de comunicación o de empresa que realmente ahora hay que replanificar, pues se trata de hacerlo en un marco pues, de largo plazo y analizar la manera de hacerlo que sea más coherente y consecuente de cara hacia tus públicos, ¿no? En ese sentido, lo que decía, nuestra estrategia, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa no va a cambiar con el COVID, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia de responsabilidad social corporativa que ha estado siempre muy vinculada a el apoyo del productor local. Nosotros compramos en España un montón de mercancía para poder luego exportar a las tiendas de Lidl, a las más de 10.000 tiendas de Lidl en toda Europa, ¿no? Y eso hace muchos años que lo hacemos y ahora, y lo llevamos comunicando también muchos años, y es evidente que pues lo seguiremos comunicando porque ahora también la opinión pública es algo que pone en valor, pero no va a cambiar estructuralmente, ¿no? Sería un error cambiar solo por poder tener la oportunidad de decir algo y estar en la opinión pública. Bueno, una última pregunta porque se nos va el Se tiempo. nota que nos dedicamos a comunicación. Sí. Exacto. ¿En qué momento debemos dejar de centrar la comunicación en la crisis? ¿En qué momento debemos empezar a pensar en el futuro, este nuevo futuro, esta nueva normalidad? Tiene que ver con las tendencias que has compartido tú, Esther. A lo mejor lo quieres contestar brevemente. Y yo creo que si tuviera que decir, tendríamos que estar pensando en la nueva normalidad desde hace 2 semanas, por lo menos, o 3. Es que la comunicación, y antes lo comentaba Víctor, esto va muy rápido. Esto ya no es, de hecho, bueno, pues con los clientes llevamos trabajando ya 2, 3 semanas. Hay que empezar a pensar efectivamente, esto, si es una crisis y que lo es,
pero no es corto, no es una cosa que se vaya a acabar. Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a trabajar en ese sentido. Y creo que ahí toda esa parte de coherencia, toda esa parte de empezar a repensar ya todas esas cosas con un foco en largo plazo o por lo menos en un medio plazo nos va a ayudar. Porque ya no es el momento de estas acciones pequeñas, de salir del paso, en el momento de crisis, ya no estamos ahí. Ya lo que nos están pidiendo es que digamos por dónde vamos a ir, qué vamos a hacer y cómo vamos, y toda esa comunicación tiene que ir acompañando todo eso. Entonces, yo diría que si alguien no lo estaba pensando, lo tiene que empezar a pensar ya, pero muy rápido en esta semana y empezar a trabajar reflexionando sobre lo que lo tuviera. Yo no creo que es desmontar lo que tuviéramos, sino ser capaces de adaptarlo y de entender que la nueva normalidad nos va a llevar en algunas cosas a cambios, pero que tenemos que ser capaces de tener una línea, ¿no?, de trabajo en estrategia y en comunicación, ¿no?, en general. Muy de acuerdo con Esther. Nosotros, en realidad, como nunca hemos dejado de operar, estamos construyendo esta nueva normalidad desde el primer día, ¿no? Entonces, todas las medidas que se pusieron de un día para otro a nivel de protección, de garantía de seguridad, probablemente están para quedarse. Y eso, de alguna manera, lo que nos dice es que las decisiones se toman en un momento, pero que a medida que se van consolidando, forman parte ya de esa nueva normalidad. Entonces, de lo que se trata es de analizar si las tendencias son puntuales o si realmente estamos viendo cambios estructurales en la sociedad a nivel de consumo para adecuar nuestro modelo de negocio, nuestra operativa y, evidentemente, la comunicación que lo acompañe a esa nueva realidad. ¿Qué es nueva realidad o qué es algo pasajero? Pues yo creo que todavía lo iremos viendo, ¿no? Pero desde luego hay cosas que ya han pasado y que forman parte de la nueva normalidad, seguro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Esther y Víctor, por vuestro tiempo, por compartir con nosotros vuestro expertise, vuestras experiencias. Siento que no hayamos podido contestar a todas las preguntas, pero bueno, yo creo que una gran parte de ellos. Muchísimas gracias también por contestar a las preguntas. Entonces, a vosotros, pues hasta muy pronto. Y os vemos en el siguiente círculo de comunicación. Encantados. Ahora os quería comunicar un par de cosas que vamos a enviaros a todos los asistentes un pequeño cuestionario de satisfacción, porque vuestra opinión para nosotros es muy importante. Queremos saber qué os ha parecido el evento de hoy y qué otros temas queréis que toquemos en futuros webinarios. Me gustaría recordaros también la oferta de HK Online Live que mantenemos. Tenemos en breve otro evento en nuestra Digital Academy sobre Digital Lean Management. Aprenda a optimizar recursos con las herramientas Lean el día 25 de mayo. Y es un anuncio más regional para nuestros socios en Barcelona. El día 27 de mayo celebramos la Asamblea Regional de Socios. Así que apuntároslo ya en la agenda, apuntaros ya en la página web y pues esperamos veros pronto en otro de nuestros eventos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y cuidaros mucho y hasta muy pronto. Adiós.